Los Corresponsales, un programa dedicado a observar la imagen que tiene México fuera de nuestras fronteras. Una conversación con los periodistas extranjeros que todos los días reportan sobre el país en los medios internacionales. En México el tema corrupción se nos ha vuelto central, está todos los días en la primera plana de los diarios, en los noticieros, en la reflexión. Y sin embargo, pocas veces nos atrevemos a comparar, más allá de un listado jerarquizado de países corruptos, cuáles son las causas que compartimos con otros países y que en efecto dan por resultado actos de corrupción. Resulta que la mayoría de los países latinoamericanos son vulnerables a la corrupción, que esa misma actitud se encuentra en África y también que hay casos excepcionales de corrupción, por ejemplo en España, que se parecen mucho a lo que sucede en México. Concretamente, empresas constructoras que financian campañas de políticos que luego les van a entregar obra pública para recuperar esa inversión. Odebrecht es una empresa brasileña que con 800 millones de dólares, 16 mil millones de pesos, corrompió autoridades en 12 países, la mayoría latinoamericanos, pero no solo latinoamericanos. ¿Cómo le hizo esta empresa? ¿Qué sofisticación se debe tener para conseguir contratos a partir de esta mecánica? ¿Qué tanto este escándalo puede servir de precedente para modificar esta circunstancia de corrupción? De eso hablaremos hoy en Los Corresponsales. Hemos invitado a Hernán Gómez, él es un especialista en Brasil, autor de Lula y el PT, lo hemos tenido antes, él sabe de la corrupción en Brasil y cómo esta empresa brasileña justamente provocó tanto escándalo en el resto del mundo. Soy Ricardo Rafael y esto es Los Corresponsales. Comenzamos. La compañía alemana Germanwings realizaba el trayecto de Barcelona a Düsseldorf. Y más allá de las largas colas, los consumidores del área metropolitana de Caracas denuncian. Não resistiu aos tiros que levou no peito e na barriga. El escándalo de la constructora brasileña Odebrecht se expande a paso firme. Lo que parecía otra trama de sobornos que golpeaba exclusivamente a la clase política brasileña tiene ahora ramificaciones a lo largo de toda la región e incluso salpica la última campaña presidencial del actual mandatario colombiano y Premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos. Pero el escándalo de Odebrecht no solo está sacudiendo la escena política colombiana. La Fiscalía peruana ya confirmó que pedirá prisión preventiva contra el expresidente Alejandro Toledo. Según el exdirector de la constructora brasileña en Lima, el exmandatario habría recibido 20 millones de dólares en sobornos. En Perú, Odebrecht pagó 29 millones de dólares en sobornos a funcionarios entre 2005 y 2014, años que también comprenden los gobiernos de Alan García y Ollanta Humala. Según la justicia norteamericana, también habría habido sobornos en Argentina, Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Panamá y Venezuela. Hernán Gómez, me da muchísimo gusto tenerte en Los Corresponsales. Cada vez que hay un escándalo alrededor de Brasil, pensamos en ti para que nos ayudes a descifrarlo. Gracias por venir. Gracias a ti. El tema de Odebrecht está haciendo escándalo ya desde hace varias semanas y sin embargo hay todavía muchas preguntas sin descifrar. Estamos hablando de cochupos, de corrupción, por cerca de 800 millones de dólares, repartido en más de 10 países, particularmente latinoamericanos. A ver, cuéntame, ¿qué es esta empresa que es capaz no de vulnerar a una institución, a un gobierno, sino una mecánica sistemática de cohecho y corrupción tan extensa? Bueno, Odebrecht es una empresa creada en los años 40. Es la principal empresa de infraestructura en Brasil y la más grande de América Latina, del continente incluso. Si entendiera, sería algo así como ICA en México. Algo así, algo así. Con extensión en toda América Latina. Sí, y con presencia en alrededor de 30 países. Es una multinacional brasileña, una de las más poderosas. Y lo que hizo Odebrecht es, en estricto sentido, lo que hizo esa empresa es lo que hacen muchas otras empresas en muchos países del mundo y es la vieja historia de sobreprecios en los contratos,
que van a dar a las arcas de los políticos, muchas veces para financiar campañas o simplemente a sus bolsillos. Es O sea, decir, la obra pública y la experiencia electoral vinculadísimas, como ha sucedido en España. muy vieja historia, no nada más de América Latina, aunque en América Latina se da con particular fuerza, pues, por las características de sus sistemas políticos, por la concentración de la riqueza en unas cuantas manos, por el tipo de élites que hay. Pero aquí lo interesante, creo, es el patrón, digamos, los mecanismos implementados, la sofisticación que se llegó a tener. Te tengo un segundo. Marcelo Odebrecht, que es directivo de esta empresa, digamos, heredero de los fundadores, es detenido en Estados Unidos y, como se dice vulgarmente, le sacaron la sopa. Detenido primero en Brasil por el escándalo del Lava Jato, del cual ya hemos hablado en este espacio. Lo llevan a prisión y lo obligan bueno, le ofrecen para reducir su condena, le ofrecen delatar a otras personas. Muchos meses se resistió Finalmente hasta que se denuncia. dio cuenta que la empresa se estaba yendo al traste, que estaba perdiendo contratos en muchos lugares y empezó a dar nombres, empezó a soltar nombres. Y suelta ahí- nombres y dice, pues así operamos en Venezuela y así operamos en Perú y así operamos en México y les dimos tantos millones a cada uno y de pronto abrieron el arca. Y nos enteramos de cosas interesantísimas, como por ejemplo que la sofisticación de la corrupción era tal que había un área de la empresa que se dedicaba a la corrupción, pues, a asegurar estos contratos. Tengo aquí Con cada- lavado de A ver, dinero. con OHL nos dimos cuenta y no es la única empresa. Compraron un banco incluso en En Barbados. esas Es empresas, decir, en efecto, hay siempre una oficina de relaciones públicas, que es la que se encarga de llevar a buena relación con los funcionarios públicos. Ahora, eso de buena relación siempre se puede construir de muchas maneras. Claro. Una invitada a comer, una invitada a Las Vegas o, en efecto, $800 millones. ¿Cuál fue el patrón? Si revisas Perú, Venezuela, México, Brasil, Mozambique, ¿cuál es el patrón? Mira, por ejemplo, Perú. Al expresidente Toledo, para asegurar la construcción de la carretera transamazónica que comunica Perú con Brasil, Que es importantísima. O sea, dinero ¿no? fresco por $20 millones A su cuenta. a su cuenta. Toledo, el los mon- honesto Toledo por $20 millones. En Perú, Odebrecht ya no puede operar. Simplemente está excluida de cualquier posibilidad de entrar a un Venezuela es el concurso peor de todos. Parece que es el Venezuela, República Dominicana, ¿Qué hicieron en Venezuela? ¿Ahí fue con Hugo Chávez? ¿O a quién le son dieron dinero? operaciones muy parecidas cuya naturaleza todavía desconocemos. Porque, ¿qué pasa? Solamente Brasil, Suiza y Estados Unidos están ya realmente conduciendo investigaciones. Apenas recientemente, el mes pasado, se juntaron 15 procuradores de distintos países, una cosa inédita, a instancias de la Fiscalía brasileña para cooperar en la resolución de esta investigación. En México, por ejemplo, no sabemos exactamente quiénes se beneficiaron. En Sabemos México que se habla de corrupción cohecho por $10.4 millones. Así No es. sabemos a quién se los dieron, no sabemos para qué contratos. Yo ni siquiera tengo muy claro, no sé, lo sabes tú, qué hizo Odebrecht en México, qué hizo para Pemex en concreto. Trabajos en Tula Hidalgo, por ejemplo, construcción de refinerías. Hay que ver con detalle el informe reciente que ha hecho público Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, la negra historia de Odebrecht en México, que ahí tiene mucha información, digamos, ellos han estado revisando los expedientes y tienen información Ahora, fresca. ya fue el procurador mexicano, Raúl Cervantes, a Brasil a reunirse con otros procuradores justamente para intercambiar estos documentos y otros. Es decir, sí se podría presumir que ya por lo pronto la Procuraduría General de la República en México ya está haciendo la investigación. La Autoridad Superior de la Federación también anunció que está averiguando. Así es que es más bien un asunto de tiempo para que esa información surja. La denuncia que hace Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad es que desde 2010 la Auditoría Superior de la Federación había dicho ya que había irregularidades en los contratos que se daban a Odebrecht y sin embargo se le siguieron dando contratos. Entonces, esto es lo que se está investigando. Tú empezaste donde yo quiero terminar. Es muy vieja la historia. En efecto, de empresas como IGA o como HL, en este caso de Odebrecht, pero la lista es larguísima, que tienen acuerdo con los políticos, le dicen, yo te voy a financiar la campaña por adelantado. Es decir,
te financio, cuando llegues al poder, me das obra pública, Claro. con eso me recupero y este ciclo sigue andando. Casi me atrevo a decir una barbaridad y si la digo me disculpas. Es consustancial al modelo democrático actual, Yo donde creo las que sí. campañas cuestan mucho dinero y solamente negocios como la construcción son capaces de pagarlo. ¿Cabe pensar en que pueda el mundo erradicar esto? Que este episodio donde Suiza, Estados Unidos y Brasil se unen para combatir la corrupción de las constructoras deje un precedente o será un escándalo de estos más que leemos en la prensa y mañana se nos olvida? No, yo creo que este caso, digamos, lo que hoy estamos viendo es que se están logrando probar las cosas que siempre hemos sabido. Digamos, no es una sorpresa que digamos, ha sido un secreto a voces durante mucho tiempo que la forma en que se financian campañas, pero me parece que lo que hoy lo que está saliendo a la luz pública y el hecho de que se esté probando, ya se está probando que el presidente Santos recibió financiamiento para su campaña, se está probando que el presidente Temer recibió financiamiento para su campaña. Hay 3 casos por lo menos ¿Temer de también? financiamiento. Temer, $10 millones antes de su campaña a la vicepresidencia. Pero, a ver, perdóname que disienta. OHL le pagaba las tarjetas de crédito a la mitad de la nómina del Partido Popular en España. Sí, no hay manera de alejar al actual presidente español, Rajoy, de este escándalo. Y volvió a ganar la elección 2 veces. Y en España eso no ha cambiado. Temer es presidente actualmente en Brasil, no ha cambiado. ¿Por qué supones que esto es más fuerte que el escándalo OHL o el escándalo Lava Jato, como tú mencionabas en Brasil? Bueno, que una compañía monte una operación de corrupción en 12 países, en 3 continentes, no es poca cosa. Y que lo haga a través del lavado de dinero en todo tipo de países, da mucho, digamos, de qué hablar y qué reflexionar. Yo creo, como tú decías, que esto de alguna forma tiene que ver con el tipo de democracias que tenemos, donde el dinero compra, digamos, los espacios de poder. Democracias quizás entre comillas, porque podemos llamarlas también oligarquías o... Sistemas de protección de unos cuantos políticos. Pues sí, A donde ver, algunas minorías... con esto cierro. Odebrecht es latinoamericana, por lo tanto la mayor parte de su operación es en América Latina. Haciendo a un lado esta realidad, ¿tú crees que el contexto hispanoamericano, latinoamericano, es más propicio para esta suerte de cohecho que otros? ¿O los suizos o los estadounidenses son todavía más sofisticados que Odebrecht? Yo creo que la corrupción existe en muchos países del mundo, pero también creo que las élites latinoamericanas han sido particularmente corruptas a lo largo de la historia y que la relación que han tenido con el poder es muy particular y sí creo que hay un patrón de corrupción en América Latina que pues, no se puede hablar de los mismos grados de corrupción Que se observa en otros en los lados. países desarrollados. Pues muchas gracias, habrá que seguirle la pista y te propongo en cuanto tengamos información ya con pruebas sobre cómo operó Odebrecht en México, pues te invitamos a que sigas iluminando esta discusión. Hernán, muchísimas gracias por los documentos y nos vemos muy pronto. Hagamos. Gracias a usted por habernos permitido conversar sobre el mundo y México observado siempre en este espejo de fenómenos que nos trascienden y que a veces por estar encerrados en nuestro ombligo no nos damos cuenta de que es sistemático, no es solamente un país el que vive la corrupción. Nos vemos próximo miércoles, Los Corresponsales, Canal 13.